Bienvenidos a Cómo lo llamamos podcast, este episodio que está súper chévere, va a estar súper chévere porque tenemos una invitada muy especial. Todos los invitados que tenemos en Cómo lo llamamos podcast son súper pro, súper, mejor dicho, tesos, porque toda la información que traen es muy importante y sé que les va a encantar este episodio. Así que quiero darle la bienvenida a Viviana. Viviana, gracias por estar en este episodio de Cómo lo llamamos podcast. Antes de que ella nos cuente un poquito más de quién es ella y de que nos salude también, quiero contarles y quiero leerles lo que ella me envió y lo que hemos estado hablando de quién es ella, porque quiero realmente alardear de todo lo que ella ha hecho, porque es súper joven, pero al mismo tiempo ha sido una mujer súper inteligente, súper emprendedora. Y todo lo que ha hecho realmente me ha impactado un montón y quiero contarles un poquito de cómo la conocí. Entonces, quiero empezar por cómo la conocí. Primero, yo estaba en la universidad, yo estaba en psicología y tuve la oportunidad de ser gestora estudiantil en la universidad, que esto de gestores es como ser líderes de clases, de asistir a diferentes reuniones para mirar qué problemáticas se pueden solucionar en la universidad, apoyar diferentes eventos. Y yo siempre la veía a ella que ya era gestora, líder. Y ya nos contará un poquito más también de este proceso y siempre he caminado por la universidad con una sonrisa enorme, siempre como con ganas de ayudar, siempre hablando en frente de todos los estudiantes con un empoderamiento y eso yo lo admiraba un montón. Y nunca tuvimos la oportunidad de hablar porque ella estaba semestres más adelante que yo en otra carrera que es matemáticas, que ella también nos va a contar un poquito de esto y nunca tuvimos la oportunidad de hablar. Entonces ahorita se nos presenta esta oportunidad, me animo a escribirte, a decir, oye, ¿quieres hacer parte de cómo lo llamamos podcast? Me dice, listo de una y yo como, oh, por Dios, voy a tener a Viviana aquí en cómo lo llamamos podcast y eso me dio muchísima alegría. Así que mil gracias por estar acá y antes de que ella nos salude y nos cuente un poquito más de ella, quiero contarles qué es todo esto que Viviana ha hecho. Oh, por Dios, y quiero alardear de esta mujer increíble. Y es que tiene una maestría en ciencia de datos de la Universidad de San Francisco. Su pregrado es en matemáticas, que lo hizo en la Conrad Lorenz, en la universidad donde yo también soy egresada, a mucho honor porque amo esa universidad un montón. También tiene un técnico en producción de medios audiovisuales del Colegio Superior de Telecomunicaciones. Además, ha hecho intercambios por todo el mundo, ha viajado un montón, ha estado en la Universidad de Brasil, ha estado en la Universidad de Moscú, ha estado en California, ha estado en Chile, has estado por todo el mundo. También dentro de su profesión es científica de datos de 5 años de experiencia, ha trabajado en HBO, ha trabajado en Royal Caribbean, tiene su propia empresa. Cuéntanos un poquito de eso más adelante, de su propia empresa de datos, de consultoría de datos. Es profesora también de inteligencia artificial y ha enseñado a diferentes estudiantes de diferentes partes del mundo. Y otra de las cosas que también me llamó un montón la atención es que participó en Miss Universe Sucre en el 2021 y vamos a hablar un poquito también de esa experiencia, de cómo llegaste allá. Y también ha sido presentadora de radio, ha sido presentadora de televisión y ha sido modelo en Estados Unidos. Así que has hecho un montón de cosas y tienes una pasión y una plataforma por empoderar y por educar, que es algo que me parece súper importante porque como lo llamamos podcast, también se enfoca mucho en que si tenemos información, que en sí sabemos de algo, qué bueno es educar, qué bueno es brindar y llevar esa información a muchas personas. Entonces, sin más preámbulos, sin más información, mejor dicho, acá por compartir, porque tú ya nos vas a contar un poquito más, quiero darte la bienvenida a cómo lo llamamos podcast. Mil gracias por estar aquí, Viviana. Mil gracias. A ti, Evelyn, muchísimas gracias por esta invitación. Acá estoy sonrojada con esa presentación tan bonita que me hiciste. Muchas gracias. Y de igual manera, yo también estoy muy contenta de tener la oportunidad ahora de entablar
a través del podcast esta amistad, porque a mí me pasó lo mismo contigo. Yo te vi en la universidad, te veía de gestora, pero como estabas diciendo, tú eras psicóloga unos semestres más atrás, yo matemática unos semestres más adelante, nunca nos cruzamos directamente, a pesar de que ambas éramos gestoras estudiantiles. Entonces, Ajá. contenta de entablar este vínculo ahorita y muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá en ¿Cómo lo llamamos? Podcast. Sí, quiero que nos cuentes un poquito de cómo inició como tal esta pasión por las matemáticas, por irte por la parte de los datos, por irte por la parte del el lado científico de los números, cómo inicia como todo este proceso y todo este camino para llevarte a donde estás hoy en día, que eres profesora, que participaste en Miss Universe. Me encanta contar esa historia, especialmente hoy en día, porque hoy en día la puedo contar completa, que siempre me preguntaban, ¿por qué decidiste estudiar matemáticas? Y yo dejaba una parte por fuera y ya van a ver por qué. Entonces, bueno, a mí hay una frase que me gusta mucho de Napoleón Bonaparte, que es, la educación de un niño comienza 20 años de que el niño nazca, porque comienza con la educación de los padres. Entonces, mucho de lo que nosotros nos convertimos es gracias a nuestros padres o figuras paternales que estén a nuestro alrededor, si no nos criamos con nuestros padres. En mi caso, yo tuve la fortuna de criarme con mi papá, con mi mamá, y solo pues para darles contexto, mi mamá completó su bachillerato y mi papá solo completó hasta primero de primaria. Entonces, pues nunca en mi casa se habló de ir a la universidad, con solo el hecho de que yo ya había acabado el bachillerato, o sea, ya la había sacado del estadio. Esa era la expectativa en mi casa, que Ujú. acabara el bachillerato. Sin embargo, a pesar de eso, mi papá y mi mamá, ambos, tienen mucho amor por el conocimiento. Entonces, en mi casa nunca faltaron los libros. Siempre había libros. Me recuerdo que había en mi casa un cuarto lleno de libros, del piso hasta el techo, lleno de libros. Ujú. Había mucho amor por el conocimiento y mi papá, específicamente, él siempre me decía, cuando vayas al colegio, la materia a que todos los niños le tienen miedo es matemáticas, pero tú no le tengas miedo porque eso no es que sea inventado por los aliens, es si Ujú. otros humanos pueden hacer matemáticas, tú también. Además que las Sí. matemáticas describen el universo, describen las formas, describe todo. Entonces simplemente si tienes dificultad con algo, cógelo con paciencia, cógelo suave pero no lo cojas con miedo, sino yo lo puedo Y eso es realizar. algo que a mí me pasó eso, yo le tenía pavor a las matemáticas, pavor, pavor, eran profesores bravucones, también tuve, o sea, tuve un proceso bien difícil con las matemáticas y hoy en día se me sigue dificultando y siento que es justamente por lo que tú dices, 20 años atrás, cómo ha sido ese proceso de nuestros padres que nos van a, a impregnar eso a nosotros. Entonces, Sí, ujú. yo creo que eso tiene mucha influencia. Por ejemplo, nosotros nunca escuchamos a alguien decir, ay, yo en el colegio no sabía leer y leer, ay, dificilísimo. No, no sé qué. O sea, hoy en día daría pena reconocer que uno no sabe leer, pero a la gente no le da pena reconocer que no sabe matemáticas y para mí esas Matemáticas. dos cosas son iguales. Ajá, Y la gente lo habla exacto. con esa frescura, ay, no, yo en el colegio era pésimo para las matemáticas y las odiaba. Y yo no sé matemáticas, o sea, imagínate a alguien diciendo, ay, no, yo no sé leer, o sea, Ajá, eh, sí, total, tienes toda la razón. entonces, esa manera, y eso va para todos, no solo para los padres, sino para todos, como sociedad, cambiarle y hablar con más amor de las matemáticas, porque mira que mi papá solo estudió primero de primaria, yo creo que mi papá no sabía más allá de dividir. Y aún Ujú. así, él me habló con tanto amor de las matemáticas que yo acabé siendo una matemática, o sea, eh, Sí. entonces, las palabras tienen mucho poder, entonces es importante utilizar ese poder para cosas positivas. Mi papá, dentro de su infinita sabiduría, accidentalmente él me decía eso, entonces en el colegio yo siempre fui muy buena en matemáticas y me gustaban mucho. Sin Ajá, embargo, pues como te estaba contando, la expectativa en mi casa era bachillerato y ya, o sea, la sacaste del estadio con el bachillerato. ajá, Y por el contrario, como buena familia colombiana, todos los noviembres nos reuníamos a ver el reinado de belleza de Colombia. Y el ajá, Miss Universo cuando ocurriera, también nos reuníamos a ver el Miss Universo, y eso era con lista en mano, qué candidata va a clasificar, qué candidata no va a clasificar. O ajá. sea, en mi casa eso era casi que más importante que el mundial, ver el reinado. Entonces, yo también crecí Sí. con eso.
Y mi deseo siempre fue ser reina. Yo decía, yo quiero ser reina. Entonces, cuando por allá en el 2013 yo conseguí un entrenador de reinas y él me dijo, no, pero mira que hoy en día está muy mal visto que una reina no tenga un título universitario o que al menos esté en el proceso de acabar su título universitario. Pero Entonces, yo o sea, como así, tú primero, o sea, antes de empezar tu carrera y todo esto, querías ser reina, querías ser Miss Universe, querías participar en el reinado. sí, yo quería ser Miss Ah, Universe, ok. pero esa era la parte de la historia que yo no le contaba a la gente durante muchos años porque yo decía, hasta que no se me dé, no quiero contarlo, pues Sí. de agüero Ujú. que uno dice, ay, no quiero que le echen la sal. Sí, 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 Entonces, sí. yo esa parte de la historia nunca la contaba hasta ahora que ya fui Ah, reina, ya la puedo ok, contar con tranquilidad. ok. Entonces, mi preparador me dijo, no, o sea, tienes que meterte, y él me decía, métete a cualquier carrera, si sea la más fácil, es solo para que tengas la posibilidad de decir en las entrevistas, sí, yo soy estudiante de primer semestre de diseño o de cualquier carrera, Ok. para poder decir, y él me decía, no importa que no te guste, no importa que después tú te quieras salir de la universidad, lo importante es tener ese requisito porque en las entrevistas se va a ver muy mal visto que hoy en día una reina pues no tenga una carrera, es algo Sí. importante. Ajá. Porque hoy en día las reinas de belleza pues tienen carreras, hablan muchos idiomas, etcétera. Entonces Sí. él me dio ese consejo y yo dije, no, pues si yo voy a hacer eso, lo voy a hacer bien. Entonces voy a escoger la carrera más difícil para dar de qué hablar en las entrevistas. Entonces Oh, escogí matemáticas, además que matemáticas es la carrera más barata de todas las carreras que existen. ajá. Entonces, pues tenía la ventaja de que era la más barata y de que yo decía, pues es la más difícil, va a dar de qué hablar en un reinado, pensaba yo. Entonces yo me metí a estudiar matemáticas, pero fue chistoso porque yo le conté a mis amigos y mis amigos, ay no, o especialmente mis amigas, debiera decir, va a decir, ay no, pero ¿para qué te metiste a estudiar matemáticas? Ahí solo hay niños feos, fue lo que me dijeron. Ok. Ajá. Y yo lo que les dije, yo, ay no, pues mejor porque entonces si tengo problemas con las tareas, los niños me ayudan con las tareas, fue lo que yo les dije. Ajá, sí. Y lo poco que yo sabía era que entré ese primer semestre y la Conrad Lawrence es muy buena universidad y esto no es promoción pagada, es lo que de verdad pienso, Sí, porque al menos en la carrera de matemáticas, no sé cómo serán las otras carreras, pero en la carrera de matemáticas buscan equilibrar a todo el mundo independientemente sí. de qué colegio vienen, de qué clases vieron en el colegio, buscan que todo el mundo comience desde cero, por así decirlo, para que puedan de Sí. ahí construir hacia arriba. Ajá. Entonces, eso fue una gran ventaja para mí porque también mi educación de colegio fue muy a golpes, por así decirlo, porque mi Ujú. familia se mudaba mucho. Hubo Ok. unos años que en vez de estudiar el año completo, yo solo estudié unos meses y de alguna manera lograba pasar el siguiente otro año porque, bueno, Ajá. había como mucha inestabilidad en mi familia. Entonces yo había cosas de matemáticas que yo no tenía esas bases. Por ejemplo, algo que para un matemático es súper obvio es, por ejemplo, qué es un número primo. Yo no sabía que era un número primo cuando entré a la universidad, Ajá. no tenía ni la menor idea. Ujú. Entonces, entré a la universidad, tuve la suerte de dar en la Conrad Lorenz, que es una muy buena universidad. Yo siento que en otra universidad me hubiera estrellado porque me faltaban muchos fundamentos de matemáticas. Sí. Ajá. Y aparte de eso, llego y ese primer semestre me saco el primer puesto en la carrera, en la facultad. Saqué el puntaje más alto. Entonces Ajá. quedé becada para el siguiente semestre, me salía gratis. Entonces dije, no, pues ya el siguiente semestre gratis, yo hago el siguiente semestre y después ahí sí me voy a Wow. hacer reina. Ajá, sí. Y entonces, bueno, el siguiente semestre después me salió el intercambio a Brasil. Entonces dije, bueno, después del intercambio de Brasil, ahí sí soy reina. Entonces Sí, regresé sí, al sí. intercambio de Brasil, me gané otra beca, otro semestre, luego el intercambio a Rusia. Y ya cuando yo ya me vi, yo dije, no, ya tocó fue acabar la carrera. Acabar la carrera, termina. ¿Cuántos semestres Sí. son de matemáticas? De matemáticas son 9, a mí se me fueron 10 por los intercambios, en total Ujú. fueron 10 semestres. Dentro de la carrera de matemáticas, ¿habían más mujeres o tú eras la única mujer que estaba ahí en la carrera? Cuando yo entré, éramos muy poquitas en toda la carrera. La carrera también era muy pequeña. En total, en todos los semestres éramos como 40 personas y de Sí, los 40 creo que éramos solo 5 mujeres y en mi semestre yo era la única mujer. Pero eso fue cambiando ya cuando yo me gradué. También porque hay gente que se gradúa pues con semestres atrasados, semestres adelantados. Cuando yo me gradué,
nos graduamos 8 personas y 3 éramos Mm. mujeres, o sea, un porcentaje más alto. Y hoy en día yo miro las estadísticas de la universidad y el programa de matemáticas ha crecido mucho, pero también el porcentaje de mujeres estudiando matemáticas ha crecido bastante. Entonces, yo he Sí. sentido que yo comencé a estudiar matemáticas en el 2013, estamos en el 2023, son 10 años, que no es tanto Ujú, tiempo, o eso me digo yo a mí misma. Eh, ujú, pero dentro de esos 10 años hubo muchos cambios en la cultura de las carreras de las ciencias fuertes, entre comillas, que es ujú. física, matemáticas, porque antes no se veían casi mujeres. A mí me hacían siempre el comentario de como, ay, te equivocaste de salón, esta es una clase de matemáticas, Eso que te iba a preguntar, ¿cómo fue ese proceso también de siendo mujer, estando rodeada de muchos hombres y que tristemente estos espacios muy pocas veces las mujeres los tocan justamente por ese estigma que hay de que no somos buenas para las matemáticas, de eso es mejor dejárselo a un hombre? ¿Cómo fue ese proceso tuyo de entrar a este mundo que, entre comillas, es liderado por hombres y que qué bueno que esté saliendo a la luz y que hayan más mujeres que estén tocando estos espacios que desde siempre tuvo que haber sido así? pues yo creo que yo siempre he tenido bastante suerte en el sentido de que soy una de las generaciones que está viendo ya las cosechas de el arduo trabajo que las mujeres han hecho a lo largo de las diferentes décadas para que tengan voz en estos espacios y yo vengo ya es a disfrutar de esa cosecha y también que he dado con buenos espacios porque hay lugares que se ve ya el cambio pero otros que no, entonces como Ujú, que tuve esa buena suerte, sin embargo recién empecé la carrera, siempre no faltaba el comentario, además que yo llegaba al salón de matemáticas entaconada, maquillada, porque claro, yo quería ser reina, entonces yo llegaba con sí. make-up peinada, mega maquillaje, y si era la primera vez de esa clase, la gente era como, no, acá es matemáticas, y yo, sí, yo sé, aquí es que voy a estar. Entonces, pero es chistoso porque hoy en día esos comentarios no me imagino que, o sea, como que sería muy, en esa época a mí se me hacía un comentario normal como, sí, bueno, se confundieron, pero hoy en día me parecería que la gente se exaltaría por un comentario así, como, ¿cómo así que porque solo se ve de esa manera no va a estudiar matemáticas? O sea, ¿qué te pasa? Ujú, Porque es ese tipo de comentarios. Entonces, sí he visto que dentro de estos 10 años la cultura en las matemáticas, en las ciencias, en la tecnología ha cambiado y ha cambiado para bien. Han hecho espacios más cómodos para las mujeres, para que se sientan seguras, porque desafortunadamente pues las mujeres siempre en este tipo de campos han sido acosadas o no, ujú, su voz no es escuchada. Entonces ha habido mucho trabajo que hay que continuar. O sea, mi generación no se debe sentir a gusto que ya hemos recibido parte de esa cosecha, sino continuar con ese trabajo para que algún día pues tengamos esa igualdad en voz, esa igualdad en derechos, en beneficios, en respeto, etcétera, que quizás son cosas que los hombres no necesariamente están pensando constantemente. Y no ujú. por decir que los hombres sean malos, no son todos, pero sí ha habido un ambiente muy difícil para las mujeres en este tipo de campo. No, y siento también que nosotras entre mujeres nos ayudamos a construir esos sesgos. Digamos, como que la forma en cómo fuimos criadas, la forma en los ambientes en los que, también en los ambientes en los que nos hemos rodeado también entre mujeres, somos un poquito duras con otras. Entonces también es abrir estos espacios que entre mujeres nos podemos apoyar, entre mujeres también podemos mostrarle a los hombres que nos podemos ayudar y nos podemos respaldar entre nosotras mismas y que ellos también pueden hacerlo porque también a ellos, entre ellos también. Es muy dura esa relación que algunas veces tenemos. Y de cierta forma, como tu personalidad o como la forma en la que fuiste criada, tal vez te ayudó a blindarte frente a esos comentarios. Quiero que nos cuentes un poquito si hubo más comentarios de que, ay, te confundiste de salón, ay, ¿y por qué estás tan maquillada? Ay, y es que, o de pronto eres mujer, de pronto en algún momento se presentaron más esos comentarios dentro de la carrera o dentro de todo este mundo que has venido teniendo de las matemáticas, de los números, de la ciencia de datos. ¿Se ha presentado alguna vez estos comentarios o más comentarios? Mm, no muchos.
como te venía diciendo, siento que había un cambio de cultura. Quizás la gente lo dirá detrás de puertas, pero ya al menos no Ujú, al frente para hacer sentir mal a las otras personas. Me acuerdo de un comentario que ni siquiera fue relacionado con el tema de género y fue un comentario demasiado extraño porque dentro de las matemáticas, el campo que a mí más me gusta es la combinatoria. Y yo ujú. estaba en un ambiente internacional y una persona de otro país me preguntó, y yo le dije, sí, a mí me gustan las combinatorias. Y dice, sí, esas son las matemáticas que le gusta a la gente del tercer mundo. Y yo, ¿qué? O sea, el comentario más, o sea, yo no sabía que existía matemáticas para el tercer mundo, o sea, el comentario más desatinado, pero yo creo que eso va a ocurrir en cualquier carrera, independientemente si uno es mujer, Sí. hombre, de cualquier país, siempre va a haber comentarios Ujú. desatinados. Bueno, sí, ahí también se agrega la variante de la cultura, ¿no? La cultura, sí. De dónde venimos, ¿no? Y también muchas veces como, ¿y de qué país eres? Ups, sí. Sí, sí. Entonces, sí, no, nunca falta como ese tipo de comentarios sin importar literal que no sea de género, sino que bueno, entonces ya le vas a adicionar la parte de la cultura. Entonces, cuéntanos, retomemos un poquito. Entonces, estabas estudiando matemáticas, te fuiste a hacer todos tus intercambios, regresaste, terminaste la carrera, fuiste gestora estudiantil, fuiste líder estudiantil. Además de ser gestora, ¿tuviste algún otro puesto de liderazgo dentro de la universidad? Sí, estuve como directora del grupo de astronomía AstroK durante 2 años. Sí, ya me acordé de eso también. Sí, Ujú. también estuve en los programas de radio de la universidad, donde yo veía puerta, yo la tocaba a ver si se abría y se abrieron todas. Entonces yo Qué estaba involucrada bueno. en muchas actividades de la universidad, también como monitora, en los semilleros de investigación. Ujú. Y me parece que es algo bonito de la universidad porque en la época de la universidad le brinda a uno todas estas oportunidades y yo Sí, decía, son solo 5 años, hay que aprovecharlas al máximo porque ya después que salga de eso, habrán otras oportunidades, pero no esas mismas oportunidades. Entonces yo sí tenía mucho esa sed de meterme en cuanta cosa pudiera para poderle sacar máximo provecho, porque ajá, para mí también pagar cada semestre en la universidad era muy difícil. Yo vengo de una familia, aunque no lo parezca, de una familia humilde, entonces el semestre era pagado así con la tarjeta de crédito y todo. Y yo decía, es sí. muy difícil. Y yo decía, en cualquier momento yo ya no voy a poder pagar la universidad, al menos que me quede esos semestres bien aprovechados. Y afortunadamente, pues, Ujú. sí puede completar toda la carrera No, con becas, intercambios. becas, intercambios, o sea, la vida que siempre soñé, que yo le veía así como un sueño lejano, yo decía, así como decía, ojalá algún día yo sea la princesa de Gales, yo decía, ojalá algún día sí yo viaje por todo el mundo y conozca gente, y pero lo veía Sí, lejano y gracias a la universidad logré acceder a todas esas oportunidades, entonces por eso yo siempre le cargo mucho agradecimiento a la Conrad Lorenz porque él abrió ujú, todas esas oportunidades para mí. ajá. Bueno, y también el hecho de cómo tus papás te fueron abriendo caminos, sí, que tuvieron diferentes dificultades económicas, pero también el abrir caminos es tú que le dices a tus hijos, ¿no? Cómo los empoderas para que puedan cumplir sus sueños. Me parece muy chévere lo que te decía tu papá de si se te dificulta, tómalo con paciencia, tranquila, vuelve y lo retomas en otro momento, porque tal vez muchos padres son como un poquito más de no puede, no, sígalo, hágalo, hágalo, o es bruta, o no puede, o sea, como otro tipo de afirmaciones que sin querer queriendo lo dicen y también eso se encarga también de cerrar algunos caminos y de darnos a los hijos como, como si no, no puedo, como no lo voy a lograr, pero siento que también tus papás hicieron un muy buen trabajo de, ok, teníamos algunas dificultades económicas, pero te voy a empoderar por medio de lo que yo sé, por medio de lo que yo creo, para que tú misma también puedas convencerte de que todo eso se puede hacer realidad. Y bueno, Sí. si no, ¿quieres decir algo? Dale. Iba a decir que sí, es muy importante transmitir ese amor al conocimiento. Yo creo que eso fue lo más importante que me heredaron mis papás, amor al conocimiento. El libro en la casa nunca podía faltar. Y Ujú, quizás un poco contradictivo porque quizás ellos no veían tanto el valor de una educación universitaria, pues o sea, ya tienes bachillerato, ¿para qué vas a necesitar educación universitaria? Pero a pesar ah, de que por ese lado quizás ellos no lo veían tan importante, sí ujú, veían muy importante el conocimiento. Entonces,
me llevó a mí a tomar los estudios con mucho amor, que yo creo que esa es la dificultad que quizás algunos niños enfrentan, es que no pueden recibir el conocimiento con ese amor porque siempre es como esas afirmaciones negativas, ese Sí. estrés por el estudio y no con ese amor de vas a entender mejor el mundo que te rodea, vas a aprender cosas bonitas y mis papás siempre hablaban Ujú. de conocimiento con ese amor. Sí, como darle una esperanza como a eso que va a venir, a ese futuro. Bueno, entonces tú terminaste tu carrera y ¿qué pasó después? O sea, ¿en qué momento llegas al reinado? ¿En qué momento llegas como a este, no sé si eso marcó un antes y un después, no sé si esto fue fundamental para realmente cumplir ese sueño de, estaba estudiando matemáticas desde un inicio porque quería pertenecer y quería ser parte del reinado nacional de Colombia. Cómo fue ese proceso? Cuéntanos un poquito. Pues te cuento que pasaron varios años porque varios motivos. Entonces, lo primero fue que en el último año de el pregrado yo hice una pasantía en San Francisco Ujú, era una pasantía de matemáticas de verano que era bastante larga, era de 3 meses. Todos los días nos levantamos a las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche haciendo matemáticas, matemáticas y matemáticas. Y wow. eso se convirtió en mi pasantía profesional. Lo Ujú, homologué para mi pasantía profesional. Y en ese verano hubo un profesor, la pasantía fue en la Universidad de Berkeley, ujú. y hubo un profesor que visitó la Universidad de San Francisco, que era el director del programa de ciencia de datos de la Universidad de San Francisco, y visitó la universidad solo para decir, oigan, este programa existe, por si alguno está interesado, la gente que viene de matemáticas, por lo general es un muy buen perfil para que estudien ciencia de datos. Y Ujú. entre esas cosas que él estaba diciendo para promocionar la universidad y la carrera, dijo, el promedio del salario de un científico de datos en los Estados Unidos es tanto. Y a mí los ojos nada más que se me fueron, cashing, cashing, porque era muy buen salario. Y además que yo Sí, venía con el cerebro de Colombia, entonces claro, yo lo pasé de dólares a pesos a y yo decía, pesos. no, o sea, yo voy a acabar con los dientes de oro acá y voy a poner mi baño en Sí, oro, o sea, una ajá, millonada. Obviamente ya viviendo en Estados Unidos me di cuenta que no era tanto así, pero pues sí. esa fue la motivación Gastando en de dólares, gastando en gastando en dólares dólares, ya, total, sí, sí. todavía no tengo los Ujú. dientes de oro. Sí. Sí, pero eso fue como lo que me llevó a estudiar ciencia de datos y por lo mismo que yo venía Okay. diciendo, siempre en mi hogar faltaba el dinero por todos lados y yo decía, no, o sea, buenísimo, se me va a arreglar la vida. Y de cierta Ajá. manera sí, estudié ciencia de datos. Me gustó mucho, a mí siempre me ha gustado programar, me gustan las matemáticas, entonces hubo un Ujú, buen encaje ahí, pero también pues estudiar ciencia de datos me dio, y seguro lo hubiera podido haber hecho como matemática también, pero ciencia de datos me dio esa libertad económica y profesional de poder trabajar donde yo quiera, poder tener ujú. un salario, no preocuparme de otras cosas. Sí. Entonces, ahí hice mi maestría y después comencé a trabajar, estaba un poco muy cómoda trabajando, simplemente trabajaba, recibía mi salario cada mes y yo siempre había tenido ese deseo de ser reina, pero ya como que había pasado tantos años que se estaba un Ujú, poquito desdibujando. Y por otro lado, en Colombia, antiguamente el reinado que enviaba la chica que iba a participar al Miss Universo representando Colombia era el reinado nacional de Colombia, el concurso sí. nacional de belleza, que es el que se hace en Cartagena todos los noviembres. Ujú, Y llegar a participar ese concurso quizás es un poquito difícil en el sentido de que hay unos comités regionales y por lo general tienden a ser un poquito clasistas. ujú, Y era muy difícil, yo no sabía ni por dónde empezar, no sabía a qué comité le tocó la puerta porque eso ni siquiera sale en el internet, que uno busque así en el internet. Ha ujú, cambiado, pero era muy, muy clasista en ese aspecto. ujú. Y ellos perdieron la franquicia y ahora hay un nuevo concurso que se llama Miss Universe Colombia, que son los encargados Oh, de enviar a la representante a Miss Universo. Entonces, el mm, reinado de Cartagena sigue existiendo, señorita Colombia sigue existiendo como siempre, pero ahora hay otro reinado que se llama Miss Universe Colombia, que se encarga exclusivamente ok. de elegir la representante que va al Miss Universo. Y son concursos Mm, diferentes porque el Señorita Colombia siempre se ha enfocado más en la labor social, que me parece súper bonito. La Señorita Colombia viaja por todo Colombia haciendo labor social, ujú. recolectando fondos. Y el ir al Miss Universo era una añadidura. Bueno, pues ojalá le vaya bien en el Miss Universo. Pero hoy en día este concurso Sí. sí se enfoca en
a la que vamos a escoger la vamos a preparar para que gane el Miss Universo. Y sí, de lado, claro, va a Ujú. ser labor social, pero la dinámica es diferente. Ok, Entonces, entiendo. O sea, es, son dos, o sea, son dos chicas, son dos personas. son Una que es, muchas, porque en sí, Colombia ok. es el país de los reinados. Hay reinado a la panela, entonces hay Miss Señorita Panela, Ok. Miss la reina del café, la reina del turismo. O sea, Colombia es un país muy folclórico, hay muchos reinados, Ujú. pero quizás Sí, el importante que la gente siempre pensaba era el Señorita Colombia, que ok. indiscutiblemente sigue siendo importante, 90 años de historia no se van a borrar. Ujú, Pero la gente siempre también está pendiente del Miss Universo, entonces ahora hay ujú. dos chicas que la gente está pendiente de la Señorita Ok, Colombia y pendiente de la Miss Miss Universe Universo. Colombia. Ah, ok, ok, ya entiendo. ¿Y tú participaste en el Miss Universe Colombia? Entonces yo participé en el Miss Universe Colombia. Algo que me gustó mucho de este nuevo concurso es que ellos tomaron la franquicia en el 2020 y abrieron convocatoria online, o sea, literalmente hicieron una página web y en la que se quisiera meter se podía meter, o sea, no había ese filtro de, ay, entonces eres hija de quién y con quién estás conectada, sino en la que quisiera meter se metía. Entonces Oh, yo escuché eso en el 2020. Yo ya estaba trabajando como científica de datos y yo dije, ahí tengo que estar. Entonces yo hice mi aplicación en el 2020, envié mis fotos, mi descripción, le pidieron una carta de motivación, hice todo y no me llamaron en el ¿no te 2020. llamaron? No me llamaron. Pero, o Ok, sea, es que ni siquiera he recibido, o sea, literalmente no llamada. Entonces, ese año que pasó del 2020 al 2021, yo dije, ajá. voy a estudiarme bien el concurso, qué es lo que piden, qué es lo que necesitan, me voy a preparar. Entonces ahí fue que me metí en las clases de modelaje. En esa época estaba Ah, viviendo en ok. Miami, entonces ahí fue que me metí a las clases de modelaje. También estuve, ese año trabajé muchísimo, tenía como 4 trabajos porque yo sabía que para ser reina me iba a tocar unos meses no trabajar No y los trabajar. gastos siguen corriendo. Entonces yo Ujú, estaba ahorrando mucho dinero ese año para poderme dar el lujo de no trabajar mientras el reinado transcurría. ajá. Entonces ese fue un año arduo de preparación detrás de bambalinas y en el 2021 Sí. volvieron a abrir la convocatoria. Y lo peor no era eso, sino que en esa época había un límite de edad y el límite de edad era el día que te inscribas en la plataforma tienes que tener máximo 27 años y yo tenía 27 años y mi Ay, cumpleaños ok. era el 14 de junio y yo, ay, ya voy a cumplir los 28, ya no, ya se fue la Ya, oportunidad sí de se fue. ser Ay, reina. no. Y yo sufriéndola así, sudando, cuando en junio 12 abren la convocatoria, 2 días antes de mi cumpleaños. Entonces yo corra para todos lados, saque foto profesional, saque, o sea, según lo que yo había estudiado el concurso, pues los nuevos requisitos que pedían para ese año, qué fotos pedían, Ujú, eran, creo que primer plano del cuerpo entero, o sea, sí, de cuerpo entero, sí, cuerpo y entero. carta Ujú. de motivación. Y bueno, yo lo envié eso como 5 minutos antes de mi cumpleaños, o sea, casi que no, porque claro, es un proceso largo sacar las fotos, editarlas, hacer el texto, todo eso. Y Sí. claro, un día es una maratón, o sea, yo estaba corriendo por todos lados y literalmente como 5 minutos antes de la medianoche de mi cumpleaños logré enviar la aplicación. Me muero, me muero. O sea, eso fue corriendo, mejor dicho, buscando gente que te ayudara, que te tomara las fotos, que de todo. Todo. Bueno, me muero. ¿Y qué pasó después? Y entonces ahí era esperar y yo decía, bueno, ¿fue este año o ya no fue? Si no me vuelven a Sí, llamar, porque ya era el segundo año y yo decía, si ya no me vuelven a llamar, pues ya no fue. Que eso ya lo cambiaron afortunadamente, a mí me parecía ridículo que hubiera una límite de edad, o sea, porque, o sea, la mujer, ¿por sí, qué va a tener menos valor por tener 30 años o 35 años? sí, total, Entonces ya eso lo total. cambiaron y lo cambiaron directamente desde el Miss Universo, porque obviamente en Colombia no iban a elegir a alguien que tuviera mayor edad y no pudiera competir en Miss Universo. O sea, el Sí. problema no era la Ujú, organización en Colombia, sino el Miss Universo ajá. directamente. Lo que pedía Miss Universo en ese Lo que pedía momento. Miss Universo en ese momento, sí. Entonces, bueno, después me llegó un email y me decía, fuiste seleccionada para el casting presencial. Y yo, ay, bueno, más que el año pasado al menos ya. El casting Entonces, presencial. fui al casting presencial. Si mal no estoy, se presentaron casi 1.000 mujeres y de las 1.000 escogieron solo 54 para el casting presencial. Wow.
Entonces el casting presencial, me fui a Bogotá, me busqué profesor de maquillaje, profesor de pasarela, profesor de lo que me pudiera encontrar para ir súper preparada al casting. Ajá. Y el casting, yo me sentí muy cómoda en el casting porque en el casting lo que evalúan es cómo hablas más que todo. Pues obviamente cuando entras al salón, cómo caminas y cómo Sí. te vestiste, cómo te arreglaste. Obviamente si alguien va, "Hola", pues no lo van a Sí, llamar. no, 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 no es lo Pero, ideal. No es pero no el hay, contexto. exacto, pero no hay un componente de vestido de baño, no había nada, solo era preguntas. Y pues a mí me encanta hablar, entonces perfecto para mí. Sí. Y me sentí muy cómoda en el casting y ya después anunciaban por la televisión cuáles eran las seleccionadas. Solo seleccionaban las candidatas que les parecieran buenas, o sea, no había un número de, hay que haber 32 candidatas que van a representar cada departamento, no, seleccionaban simplemente las que les gustaban, pasaban y les daban alguna banda. Entonces a nosotros nos preguntaron, ¿dónde naciste? ¿Dónde viviste o dónde vives? ¿De dónde son tus papás y dónde son tus abuelos? Para distribuir las bandas de alguna manera. Ok, ok. Porque si había, digamos, por ejemplo, 5 chicas muy buenas, todas de Bogotá, pues a una le daban Bogotá, a la otra le daban Cundinamarca, a la otra le daban Tolima, si el abuelito era de Tolima, y para Ok. distribuir Ujú, las bandas. sí. Entonces, yo Ujú, podía ir, yo nací en Bogotá, entonces yo podía ir por Bogotá. Mi papá era de Boyacá, entonces podía ir por Boyacá. Mi mamá es de Sucre, entonces podía ir por mm, Sucre. Y de mis abuelitos, tengo un abuelito que es de Bolívar, entonces yo tenía opciones por sí, donde tenías ir. opciones. Y a Ok. veces se inventan, si de verdad lo quieren a uno, y a veces se inventan bandas como este año hubo, pues no inventada, pero este año hubo Mi Soledad, que es en el Ajá. departamento de Atlántico, ni siquiera es la capital del departamento de Atlántico. Ajá. Entonces, el problema es que uno pase el casting, no tanto de que se está compitiendo por la banda de tal departamento. Ujú, Y el anuncio de quiénes quedan con bandas era por televisión y a nosotros literal nos dijeron a las 54 candidatas, todos los días al almuerzo van a anunciar 6 candidatas, ustedes se graban la reacción a esperar si salen el nombre de ustedes o no. Entonces, literalmente esas reacciones que pasan por televisión son genuinas ujú, porque nosotros no sabemos si vamos a pasar o no. sí. Eh, entonces, claro, yo no sabía si a mí me iban, yo quería representar Sucre, pero yo no sabía si a mí me iban a dar Bogotá, Boyacá, Sucre, Bolívar, otra banda que Ajá. se hubieran inventado. Entonces, toda esa semana de lunes a viernes, yo viendo el noticiero de RCN todos los días, con mi familia aparte, y todos los días Sí. esperando. Entonces, el primer día no fue, porque el primer día pues estuvo Atlántico, Bogotá, todas las que sean con B, Bolívar, no me Ajá. acuerdo qué otros departamentos hay por Antioquia. Ajá. Y Ajá. bueno, el segundo día otra vez las otras con B, las con C, que Cartagena, Cundinamarca y tampoco. Y yo, bueno, ya no fue por Bogotá, ya no fue por Cartagena. No Cartagena, ni Bogotá, ni Cundinamarca, ni Ajá. Bolívar, ni Boyacá. O sea, yo decía, ya me quedó o Sucre o nada. O Y nada, bueno, sí. tercer día anunciaron, cuarto día anunciaron y quinto día ya era el último grupo que anunciaron y yo, bueno, pues, vamos a ver. Y preciso salió en la televisión, o sea, yo no puedo escribir ese sentimiento cuando yo veo mi foto en la televisión que decía, mi Sucre, Viviana Márquez, 27 años, toda la información y yo, por ahí está el video en las redes sociales con mi Sí. familia y esa reacción fue legítima, o sea, yo no sabía hasta ese momento de que Me yo iba a muero, ser qué emoción. Eso tuvo que haber sido una emoción donde todos, o sea, todos en tu familia súper emocionados de que con la hayas bandera, quedado. no, o sea, Y es que, ¿qué emoción. probabilidad hay? O sea, es que es una probabilidad mínima, mínima. Sí, Ujú. de 1000 quedaron 54, de 54 quedaron 24, que al final las candidatas Imagínate. oficiales fuimos 24. Ujú. Y bueno, esa emoción tan grande, pero a la vez yo después, ya cuando se me pasó la emoción, yo decía, ay no, pobrecitas las que se quedaron esperando y no las llamaron, o sea, Sí, las otras claro. 30, porque claro, ese es Mm, un sueño, pues que todas compartimos ese sueño y 24 lo pudimos continuar a la siguiente faceta, pero 30 no, entonces yo decía, ay no, muy maluco. Em, sí. pero bueno, hoy en día pueden volver a participar porque ya incrementaron el tema de la edad, Ajá. entonces no hay problema. Y ya pueden participar madres, ya pueden participar todas. Entonces, eso me gusta mucho del Miss Universe Colombia y del Miss Universe, que es muy inclusivo. Otros Ujú. reinos todavía siguen siendo muy antiguos
si eres madre no puede participar, si eres mayor de tanta edad no puedes participar, que pues en eso yo no estoy de acuerdo porque es una plataforma para exaltar a la mujer que tiene que ver la Ajá, mujer, que tiene que ver si sí, estás casado o si tienes hijos. si tienes Entonces, hijos, o sea, y eso es algo que también está muy arraigado con lo que realmente es la esencia de, de una persona que puede traer vida al mundo, porque exacto. madre, o sea, Y yo, sí, en esa época, hace 2 años, yo dije eso en una entrevista y, ¡ay! No, o sea, todo el mundo se me vino, no, pero si es que un reinado de belleza es solo para mujeres jóvenes, no sé qué, o sea, todo el mundo ofuscado y yo decía, pero es que ese es el mismo pensamiento que lleva a que Colombia, la gente ya de cierta edad ya no puede conseguir trabajo, que porque está muy viejo, que las ujú, mujeres no les dan buenos puestos de trabajo, porque les va a tocar ser madre y atender a sus hijos. Y ese tipo de sí, discriminación está tan arraigado en nuestra como subconsciente grupal de que ujú, yo solo di esa opinión y todo el mundo encima mío, mejor dicho, como si hubiera dicho lo más controversial, pero mira que ya pasaron 2 años y todas esas reglas ya las quitaron, o sea, sí. se están viendo esos cambios. Ya se están viendo nuevas ideas, ya la gente está siendo un poco más abierta con ese tipo de cosas que a mí me parece súper importante. Es que no tiene ningún sentido que porque es mayor, que porque tiene 40 años, que porque tiene 50, que porque tiene 60. Yo siento que es la importancia de uno poder resaltar realmente los verdaderos cualidades, los verdaderos valores que como tal debe tener una persona que va a estar representando a Colombia en uno de estos eventos tan importantes. Y tú dentro de todo ese proceso de que quedaste como Sucre, fuiste como tal a este evento de Miss Universe Colombia para poder ser seleccionada, para poder ir a Miss Universe, que es a nivel mundial, Ujú, exacto, sí. ¿sí? Entonces, la competencia duró alrededor de 3 meses. A veces nos reunían y hacíamos actividades con los patrocinadores o actividades con RCN, grabaciones. Sí, em, y ya la noche final, pues después de la entrevista con el jurado, que eso no lo ven en televisión, hay una entrevista con el jurado privada donde le hacen a uno preguntas para evaluar la personalidad de la chica y quizás algo que mucha gente no sabe es que el 50% de la evaluación, o creo que es incluso un porcentaje más alto, es la entrevista. Entonces a veces dicen, ay, esa, entre comillas, esa tan fea porque quedó en el top. Seguro fue por la ujú, entrevista sí, y porque le dan más peso a la personalidad, pero no es tanto porque, ay, la belleza interior importa, sí, importa, pero es más que todo porque el objetivo de Miss Universo es encontrar una mujer líder que sea, en las palabras de ellos, una fuerza para bien. Entonces siempre están buscando una líder que promueva alguna causa. Entonces, por ejemplo, la Miss Universo del año pasado, que era de la India, promovía equidad, educación menstrual sobre la menstruación en diferentes países, de cómo en algunos países esa situación es mucho más difícil porque las mujeres no tienen acceso a los productos que necesitan y también hay mucho tabú respecto a ese tema, etcétera. La Miss Universo de este año, que es de Estados Unidos, está apoyando la causa de la moda ecológica, entonces el tema de reutilizar ropa de antes para no crear polución y ujú, desechos innecesarios, contaminación, ok, contaminación, ayudar al medio ok, ambiente. Entonces, por eso es que es tan importante la evaluación con los jurados, al menos en el Miss Universe Colombia y en cualquier Miss Universe país, porque necesitan ok. esa líder que envíen a eso. Entonces, Eso es súper, mucha yo no gente, tenía ni idea de eso, es súper importante, porque mira que viene el tema de los estereotipos, y era algo que a mí me gusta, también es uno de los motivos por los cuales estás aquí ¿cómo lo llamamos? Podcast, y es cómo poder vencer a esos estereotipos, y mira que ahí lo estás diciendo muy bien, y es como entes muy grandes están también tratando de salirse de que Miss Universe, de que estos eventos de reinado de belleza, no todo tiene que ser físico, no todo tiene que ser que tiene una bonita sonrisa, que tiene unos bonitos ojos, que tiene un cuerpo espectacular, sino también qué tan importante puede llegar a ser el aporte a la sociedad y cómo por medio de la educación tú puedes abrir más caminos para que las personas puedan ver otro tipo de cosas para salirnos de esa burbujita que tenemos de es que es porque es hermosa, preciosa, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? exacto. Y por ejemplo, hay mucha gente que
se van al otro extremo de, o sea, hay la gente conservadora que dice, no, el reinado de belleza debe ser una chica joven, sin hijos, etcétera. Y hay la gente que está al otro extremo, eso es anticuado, lo deberían quitar. Y bueno, todas las opiniones se respetan, pero para mí Sí. sería muy triste que quitaran esa plataforma porque de la manera en que yo lo veo es que, por ejemplo, yo no soy actriz, yo no soy cantante, yo no soy, o sea, yo no soy, no tengo el potencial para ser famosa porque no tengo esas carreras típicas de ser famosa, pero a mí Ujú. sí me gustaría ser una líder porque siempre lo que a mí siempre me ha movido ha sido la divulgación de la ciencia y que la gente le coja el amor a la ciencia, a las matemáticas, a la tecnología, que es tan importante hoy en día porque todo lo que nos rodea es tecnología. Y yo quiero tener esa plataforma que no necesito un reinado para tenerla, tengo mis propias redes sociales, tengo las acciones que tomo cada día. Sin embargo, si yo hubiera llegado a ganar el Miss Universe Colombia, a ganar el Miss Universo, hubiera sido una plataforma excelente porque yo me imagino viajando por todo el mundo como Miss Universo, contándole a la gente sobre la tecnología, las matemáticas, apoyando esas causas. Es una Ujú. plataforma excelente que yo digo, en ningún otro lado encajo, porque influencer tampoco me considero influencer, no me considero pues actriz, cantante, pero ¿qué otra plataforma me puede dar esa visibilidad que tienen quizás los Claro. actores, los cantantes? Entonces me parece que es muy bonito ese rol como de liderazgo que existe, esa oportunidad que existe para ser Ujú. reina y ser esa líder en ese momento durante un solo año. No, tampoco es que dure toda la vida, pero yo soy de las que opina que los reinados sí debieran continuar existiendo, más hoy en día con ese nuevo enfoque Con el que nuevo se les ha dado. enfoque, Ujú. claro. Y esto es algo que muchas personas no saben y me encanta que nos estés contando eso porque, por ejemplo, yo no sabía que ahorita hay como un nuevo enfoque a este tema del reinado, de que no todo tiene que ser lo físico, porque es que tenemos esa idea de que todo es lo físico, como te lo estaba diciendo anteriormente. Todo tiene que ser físico, todo tiene que verse estético, tiene que verse bonito, pero que hay más allá y cómo realmente el mensaje que está llevando esta persona que está representando a un país puede llegar a impactar a una comunidad, puede llegar a impactar a las generaciones que vienen. Y quiero que nos cuentes un poquito cómo por medio de esta experiencia que tú tuviste, que estuviste rodeada de personas de muchas culturas, que ahorita también has tenido la oportunidad de viajar un montón, que tuviste la oportunidad de estar en este reinado, y toda la experiencia que tienes, como qué consejos o qué cosas valiosas nos podrías contar, nos podrías dejar para esas generaciones que vienen, para esos niños, esas niñas que de cierta forma ven que en algún momento quisieran participar y ser reinas en un futuro, pero que también quieren tener una carrera, como que qué tips, qué cosas tú has aprendido y nos puedas dejar para, para contarle a esas personas que vienen detrás tuyo. Yo creo que lo número uno es no tener miedo a tocar puertas y a tocarlas varias veces. Por ejemplo, el reinado en el primer año, o sea, ni siquiera escuché, recibí tu email, nada. Y, Ujú. y volví a tocar la puerta, entonces siempre tocar puertas y eso me ha servido también mucho para la vida profesional. Sirve, por ejemplo, cuando uno está aplicando un trabajo, que uno ve la descripción del trabajo y quizás uno dice, ay, no cumplo este pequeño requisito, entonces no aplico, ¿no? Hay que aplicar y tocar la Sí. puerta y a ver si se abre la puerta. Entonces, siempre tener como esa seguridad interna de tocar todas las puertas posibles y no ser uno el que uno se diga no, si ya el otro le dice a uno que no, pues no, no, pero ya no uno mismo darse ese no. Darse el no, eso es muy, muy cierto, muy valioso. Ujú. Sí. Y lo otro que aprendí especialmente con el reinado, y si pudiera viajar en el tiempo y regresar y volver a hacer el reinado, es como, a pesar de que lo hice, pero quisiera hacerlo mejor, es como buscar mentores y buscar estudiar muy bien lo que uno va a hacer. Que, por ejemplo, en el reinado, quizás algo que me hubiera gustado hacer era ver cómo las ganadoras del Miss Universo manejaron su plataforma para haberla ido aprovechando cuando era Miss Sucre, lo hubiera podido utilizar aún más. Lo hice, pero no tanto. Y Ujú. que eso mismo también me hubiera llevado quizás a no quedar en el top 13 del Miss Universe Colombia, sino quizás de pronto haber ganado. Entonces, como Okay. estudiar cualquier meta que uno tenga, estudiarla muy bien, obsesionarse. Yo estaba con todo eso, pero estudiarla aún mejor. Y Ujú. lo mismo me pasó en la universidad cuando estudié matemáticas, que yo veía
otra gente que ya de pronto estaba en matemáticas en semestres más avanzados o en otras universidades, veía qué estaban haciendo para yo también poder caminar ese camino. Entonces, como Ujú, quizás resumiendo la idea, es observar y aprender de otros para uno, cuando uno recorre el camino, sea más fácil. ujú. En algún momento, cuando estabas participando en este evento de belleza, ¿cómo estuvo tu salud mental? ¿En algún momento te viste un poquito ofuscada? Porque digamos, tuviste una preparación muy larga de un año donde estuviste trabajando, 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 recolectando recursos, recursos, para luego destinarlos completamente a participar y a postularte en Miss Universe. Y durante todo este proceso, estos años que estuviste en este evento o trabajando para llegar a este evento, ¿cómo estuvo tu salud mental? ¿Cómo estuviste tú como persona al momento de poder estar en esto? Yo creo que algo que le agradezco a la vida es que yo competí ya con 28 años y no con 20 como yo quería al principio. Ok. Porque Ujú. yo ya tenía mucha más fortaleza interna, yo ya me conocía a mí misma, sabía qué quería, qué no quería. Entonces, por ejemplo, antes de competir en el concurso, yo me dije a mí misma, yo no quiero hacerme ninguna operación porque no, yo no soy ni actriz, ni modelo, ni nada de eso como para estar pendiente de eso en mi vida diaria, porque una vez te haces una operación, toca hacer el retoque y el mantenimiento y Sí, sí, así sí. quedo toda la vida en eso, que me parece excelente si alguien está en ese mundo y lo quiere hacer y se siente mejor así, está fabuloso, pero no era lo que yo quería para mí. Yo decía, el tener una nariz más respingada no me va a ganar la corona. Entonces, pero yo tenía esa claridad y claro, durante el reinado siempre había gente, no directamente de la organización, pero pues diseñadores o gente así alrededor de uno que le dicen, ay, ¿por qué Ujú. no te haces un retoque de la nariz? ¿Por qué no te metes inyecciones en la cola? ¿Por qué no haces Ajá, lo uno lo otro? Y yo decía, no es lo que quiero para mí y tengo mucho, me siento afortunada que yo tenía esa claridad, porque claro, uno escucha todas esas voces y es muy fácil uno dejarse convencer. El sí, otro tema total. que me pareció muy importante es el tema de las redes sociales. Por ejemplo, de parte de la organización del reinado, siempre fue súper bien. De hecho, incluso una de las doctoras asociadas al reinado me dijo, ¿sabes qué? Te estás adelgazando mucho, no descuides tu alimentación. Y yo dije, ay, Mm, mira, qué bien. Em, ajá, que yo perdí mucho peso, era porque no me quedaba tiempo de comer, eso era de de una comer, entrevista a otra y claro, me bajé muchísimo de peso. Y me pareció bonito que esa doctora dijo, se acercó a mí y me dijo, sabes que estás perdiendo mucho de peso, no descuides tu alimentación, te ves más bonita cuando estás como más rozagante. Y me pareció claro, eso ajá, bonito. Pero las redes sociales sí no tienen piedad, porque yo creo que a la gente se le olvida que detrás de las redes sociales hay gente, hay humanos, y eso sí, habían comentarios súper agresivos en las redes sociales, serio, demasiado difícil. Además que siempre hay las favoritas y las que no son favoritas, y por algún motivo yo era de las que a la gente no les gustaba, o sea, a mí me ¿en criticaban serio? todo, o sea, que me veía muy mayor, que tenía la frente grande, todo, 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 o sea, habíamos como unas 3 o 4 candidatas que la gente era cruel. Y ¿En serio? No te lo puedo creer. sí, y pues a mí la Bueno, como verdad, todo. yo me lo tomaba, yo creo que es el gen costeño, yo me lo tomaba suave y me daba risa, y al contrario, o sea, a mí me decían en las redes sociales que tenía la frente grande y al otro día yo salía así con la frente despejada, y yo que la vean bien grande. Y, Sí, y ajá, con mis amigos tenemos siempre que hay un chiste, siempre decimos, con la frente en alto. ajá, ok, Entonces, yo me lo tomé muy bien. Incluso la gente que se ofendía era mi familia y mis amigos. Ay, ¿cómo van a ser tan groseros? ¿Cómo me van a decir eso? Yo me lo ujú, tomé muy bien, pero eso fue como quizás lo que decía yo, el gen costeño, pero imagínate una candidata de 20 años, de pronto con algunas otras inseguridades, es muy cruel. Entonces, claro. quizás invitar a la gente de las redes sociales a comentar con más compasión. Está bien que tengan sus favoritas y las que no les guste mucho, pero no hacer esos comentarios tan feos. Y no solo para la reina, sino para cualquier persona que uno a veces se le olvida como que hay otra persona leyendo detrás de la pantalla. Wow, no, no, o sea, lo puedo creer porque se han visto casos donde las personas son súper crueles, pero ahorita que tú lo dices, que es de una persona que conozco, que estamos entrevistando y esto es como, wow, no lo puedo creer. Y eso
tiende a herir y a bajar el autoestima un montón. Y me alegra mucho que de cierta forma lo tomaste en modo de chiste, en modo de mejor no me afecta, mejor ignorarlo, porque lo que dices, cuando son personas que son de pronto un poco más jóvenes, o tienen que hacer como un trabajo un poquito más interno de autoestima y demás, eso tiende a destruir un montón y a generar en las personas algún cierto tipo de desbalance, desequilibrio emocional que puede afectar muchísimo, muchísimo a las personas. Y bueno, y siento que no solo en este tipo de eventos, sino también en otro tipo de circunstancias de personas que de cierta forma, tanto tú como yo, estamos expuestas brindando información, pero vamos a estar siempre expuestas a la crítica, a la burla y ser como lo que tú dices, una invitación a las personas a ser un poquito más compasivas con ese tipo de comentarios, tanto para personas que están compitiendo en este tipo de concursos, a cualquier otra persona que uno ve, digamos, en redes sociales, porque sí hay mucho, mucho odio y eso es algo que duele un montón. A mí me afecta mucho cuando escucho como este tipo de comentarios o cuando, sin ir más allá, todo lo que está pasando ahorita en Israel y todo esto que por diferencias culturales, por lo que sea, se están matando los unos a los otros, que no, que siento que no sería como lo ideal. Y bueno, ya para ir avanzando un poquito, ir recolectando toda la información que nos has venido dando. Tú nos contabas y nos decías que tienes una plataforma de educación, tienes una plataforma donde también brindas información, donde todo este conocimiento que tienes también lo quieres distribuir a personas de cierta forma. ¿Cómo manejas esta plataforma? ¿Qué es exactamente lo que haces? ¿Cómo, por medio de la educación que tienes de tus experiencias, cómo puedes llegar a otras personas? ¿Qué es lo que estás haciendo en estos momentos o cuáles son tus planes? Sí, me encanta esa pregunta porque es algo que a mí me ha apasionado desde pequeña. Me acuerdo cuando estaba todavía en el colegio, ni siquiera me había graduado del colegio, Ujú, y yo decía, no, la astronomía es espectacular, yo quiero ser como Carl Sagan que le muestra la astronomía al mundo entero de una manera amena. Entonces siempre ese ha sido como mi guía, quiero ser como Carl Sagan, quiero ser muy buena profesional, pero también retribuirle el mundo y explicar qué es lo que hago en mi profesión de una manera amena, porque las matemáticas, la tecnología son cosas que todos usamos todos los días, queramos o no. ujú. Y cuando estaba en el colegio, de hecho, tuve un programa de radio para explicar las nuevas tecnologías y yo quería que los que me escucharan fueran jóvenes y los que acabaron escuchando eran viejitos porque querían Ajá. aprender más de la tecnología, pero fue fantástico. Entonces, ese siempre ha sido como mi dirección en la vida. Lo mismo hice en la universidad, me metí al grupo de astronomía, que era un grupo de astronomía de divulgación, hacíamos Ujú, eventos, íbamos a colegios a hablar de astronomía, íbamos con el telescopio, le mostrábamos las estrellas a los niños, al público, al que se atravesara, nosotros divulgábamos astronomía. Y lo mismo he hecho en mi vida profesional, quizás de una manera un poco más pasiva, en el sentido de que, pues, cuando me invitan a un podcast como este, o ujú, cuando me invitan a dar una charla, y yo estaba trabajando de tiempo completo como científica de datos para diferentes empresas, y este año dije, no, de verdad que yo, mi pasión es comunicar y hacer que las personas tengan pues más acceso a entender el mundo de los datos, el mundo de la inteligencia artificial. Entonces renuncié a mi trabajo y ahora me estoy dedicando de tiempo completo a mi empresa que yo ya tenía desde hace varios años. Por un lado, sigo trabajando dentro de mi empresa como científica de datos, haciendo consultoría porque hay que pagar los recibos. sí, claro. Pero me he enfocado mucho en la parte de educación, entonces enseño muchísimas clases de ciencia de datos para todo tipo de programa, o sea, posgrado, pregrado, eh, tipo bootcamp, clases particulares, lo que se me atraviese lo hago y también para Wow. todo tipo de personas. Entonces, he tenido estudiantes que es el ingeniero de software que solo quiere aprender datos para acceder de pronto a más salarios, a una mejor posición, o también gente que es una ama de casa y es la primera vez que toca un computador. Entonces he tenido todo ese tipo de Wow. estudiantes y en Una todo el gran mundo. variedad.
Sí, y en todo el mundo la experiencia de la que me siento más orgullosa recientemente es que estuve trabajando con Code Your Dreams, que es una organización sin ánimo de lucro en los Estados Unidos, precisamente en Chicago, y Ujú. ellos desarrollaron un programa para enseñar ciencia de datos a un grupo de mujeres en Burundi. Entonces, Oh, Burundi es el país, en papel, digo yo, el país más pobre del mundo porque es el que por GPD por cápita es el que tiene el menor valor en el mundo entero, es el más pobre, pero digo yo en papel porque yo fui a Burundi y qué país tan espectacular, la comida riquísima, la gente muy amable. Entonces, oh, ellos tienen riquezas en otras maneras y no me gusta decir que es el país más pobre del mundo, se oye feo. Pero en papel sí, del mundo. Entonces, por wow. eso fue que la organización de Code Your Dreams hizo ese programa y yo me vinculé con ellos a través de ser profesora. Entonces, yo fui la profe de estas estudiantes. Eso fue toda una aventura porque ellas casi no hablaban inglés, su idioma Ujú, nativo es francés y kirundi. Y yo casi no hablo francés, pero hablo inglés. Entonces yo dictaba las clases en inglés, ellas me preguntaban en francés y yo les respondía en inglés. O sea, eso era una mezcla de idiomas. De una u otra manera funcionó. Yo aprendí ujú, mucho francés con ellas y ellas ajá, aprendieron mucho inglés conmigo. Y fue muy bonito porque, digamos, los primeros 6 meses fueron virtuales, las clases eran virtuales y era quizás un poco frustrante porque a veces no se conectaban, a veces no participaban en clase. mm, Y bueno, y con perseverancia, bueno, hay que enseñar clase por clase, algún cambio se hará. Y cuando fui a sí, ya para las dos últimas clases y la clausura y la graduación, eso le hicieron una graduación bellísima a las estudiantes. em, Fue muy impactante porque yo decía, no, o sea, estas mujeres me les quito yo el sombrero porque Burundi tiene un internet malísimo, o sea, es muy difícil conectarse al internet. eh, ajá, la mayoría de ellas estaban en Bujumbura, que es una de las dos capitales de Burundi, y Bujumbura es muy caliente, entonces también estudiar con ese calor y se iba la mm, electricidad. Y yo decía, qué impresión estas mujeres que hicieron este programa virtual. O sea, yo que tengo todas las comodidades de casa y a mí me da una locha hacer clases ujú, online y ahora ellas con todas esas dificultades y también pues contexto social de que es un país donde se espera que la mujer más bien estés en casa, sea ama de casa. Y ellas lograron completar ese curso, o sea, las que me dieron una lección de vida fueron ellas a mí. fueron Yo, ellas, si wow. ellas pueden Solo hacer esto, mujeres. si era específico para solo mujeres. Había un programa paralelo que era para hombres y mujeres que se estaba desarrollando también a través de Coach Your Dreams, pero en el que yo enseñé específicamente era para solo las mujeres, ese grupo. Wow, wow. Y fue tan bonito porque yo fui a Burundi y yo me sentía como en una fiesta de despedida de soltera, porque eso era todas riéndonos, tomando fotos, bailando, también obvio programando, haciendo clases, haciendo todo, pero Sí, como quitándole ese estereotipo de que la clase de matemáticas, de programación tiene que ser aburrida. Eso comenzábamos todas las clases con música, bailábamos, luego programábamos durante 2 horas, salimos de paseo, nos tomábamos fotos y yo decía, uy, bacanísimo uno aprender en el mundo cualquier tema, estudiar así que uno se sienta que estás en una fiesta de despedida de soltera, o sea, sería espectacular. sí, oh, qué Y chévere. eso a mí me cambió bastante, eso fue lo que a mí me motivó a renunciar a mi trabajo de tiempo completo y yo dije, no necesito ser reina para cumplir esa misión en la vida. Claro, hubiera sido buenísimo tener esa plataforma de ser Miss Universo, pero no la necesito, con mucho trabajo lo voy a hacer. Entonces, eso es lo que me gustaría dedicarme a hacer en el futuro, llegar a más comunidades y desarrollar esa como alfabetización de la tecnología, porque así Sí, como antes los que tenían en el poder eran los poquitos que sabían leer, hoy en día los que tienen el poder son los poquitos que saben manipular los datos. Entonces, sí. cómo contribuir a que haya más esa distribución democrática de los datos en el mundo entero es lo que a mí me gustaría desempeñarme y para lo que estoy trabajando arduamente. Wow, wow, qué impresión y qué impacto el que estás generando en otras culturas y asimismo esas otras culturas, esas otras enseñanzas te están llegando a ti, que me parece súper, súper increíble y todo ese trabajo que hay detrás de todo lo que estás haciendo. Y me parece súper chévere y de admirar que hayas renunciado a tu trabajo, que hayas de cierta forma soltado esa comodidad de estar recibiendo un salario para impulsar por completo tu plataforma, tu empresa para poder llegar a muchas, muchas comunidades. Y siento que con disciplina, con motivación,
eso que quieres lograr se va a cumplir y vas a seguir añorando y vas a seguir deseando tener muchas y muchas más cosas pues, en el futuro. Y asimismo, como lograste llegar a participar en Miss Universo, en Miss Universe Colombia, asimismo se van a ir abriendo diferentes puertas y es algo que es de admirar y realmente me da mucha felicidad que estés trabajando en este tipo de plataformas. Me parece súper chévere. Para ir cerrando, ya que nos extendimos un poquito, quiero que quiero que pasemos a la siguiente sesión, a la siguiente sección de cómo lo llamamos podcast, que es el recomendado, que es nuestro invitado, le da una recomendación a las personas que nos están escuchando. Entonces, quiero que me cuentes un poquito cuál es tu recomendado, teniendo en cuenta todo lo que hablamos durante este episodio. ¿Recomendado de libro o recomendación Libro, general? ya, libro, una serie, una frase o algo que tú creas que es importante que debamos saber. Bueno, hay un libro que a mí me encanta, no se necesita saber matemáticas avanzadas para entenderlo, cualquier persona lo puede leer, que se llama Weapons of Math Destruction, que en Ujú. inglés significa armas de destrucción matemáticas, pero es un juego de palabras porque se oye como Weapons of Mass Destruction, que son como armas de destrucción masivas, pero en vez de Ajá, masivas dice matemáticas. ok, Y ese libro me parece que todo el mundo lo debiera leer porque te muestra cómo los datos y la gente que está trabajando con datos puede influenciar tu vida. Porque algo que yo he visto mucho es que las personas que no están en el mundo de la tecnología hablan de la inteligencia artificial, hablan de los diferentes algoritmos y piensan que, bueno, si el algoritmo lo dijo, eso debe ser la última verdad. Y resulta que detrás del algoritmo hay un programador que es un humano que tiene muchos sesgos. Inevitablemente, todos tenemos sesgos, o sea, por sí, más que yo no quiera tener sesgos, también tengo sesgos. Y detrás de ese algoritmo hay un programador que tiene sus sesgos y accidentalmente le pudo haber puesto esos sesgos al algoritmo. Por ejemplo, hoy en día para que las personas les aprueben un crédito en un banco es a través de un algoritmo, pero quizás ese algoritmo está perjudicando un grupo de personas, digamos, gente que vive en los barrios pobres. Entonces, porque ya viste en barrio pobre, el algoritmo de una vez te niega tu aplicación y puede ser algo que puede cambiar la wow. vida de una persona, por ejemplo, acceder a un crédito para abrir un negocio, etcétera. Entonces, ese Ujú. libro habla de todo eso que me parece importante que las personas tengan como una noción, así no sean científicos de datos, así no sean ingenieros, de cómo funciona el mundo de los datos y cómo te puede impactar para que estés pendiente y lo puedas cuestionar si lo necesites cuestionar. Y otra recomendación, y quizás sesgada porque soy científica de datos, es aprender un poquito de datos, aprender a programar un poquito, porque yo digo que yo soy como hoy en día las abuelitas de antes que por saber escribir en la máquina de escribir eso ya era una profesión. Hoy en día ser científica de datos es una profesión, pero el día de mañana todo el mundo va a tener que saber, así como todos sabemos escribir en el computador, todo el mundo va a tener que saber cómo manipular datos, porque todas las profesiones, sin importar si es psicología, si es economía, si es medicina, tienen Sí, datos y todos van a tener que manejar datos. Entonces, pues wow. adelantarse a eso y aprender un poquito de datos. No hay que ser el experto, pero le va a ayudar a uno mucho en su vida diaria sin importar su carrera. Entonces, serían mis dos recomendaciones, el libro Weapons of Math Destruction y el aprender un poquito de datos. Cuando tú dices el aprender un poquito de datos, es en el tema de la programación, el tema de saber cómo manejar, no sé, un celular, un computador. ¿A qué te refieres con, darnos como un poquito así en breve de a qué te refieres con el manejo de los datos? Yo he visto hoy en día cursos, sin embargo no son muy populares, de pronto debiera inventarme uno, que se llama Sí, Data Literacy, se me olvidó cómo se dice en español literacy, como alfabetización de los datos. ajá, Entonces, no necesariamente es aprender a programar, sino a entender datos. Por ejemplo, existen datos cualitativos y existen datos cuantitativos, que estoy segura que en psicología también te tocó sí, lidiar mucho con datos. ajá, Em, y aprender a pensar como, bueno, un modelo de machine learning, ¿qué es lo que está haciendo? Y uno no necesita saber machine learning para entender qué es lo que está haciendo un modelo de inteligencia artificial. Por ejemplo, ajá, un modelo de inteligencia artificial simplemente aprende patrones de datos que observa. Entonces, si los datos están sesgados, por supuesto que el modelo va a estar sesgado. Entonces, son este tipo de como de ajá, momentos de ajá.
que Ajá. no necesariamente hay que saber programación, sino de tener como esa alfabetización sobre los datos. Ok, ya entiendo. Entonces es que tenemos un montón de información en el ambiente o en la máquina, en el computador, y es saber cómo interpretar todos esos datos que nos están presentando para lo que tú estabas diciendo, de pronto crear algoritmos, que esos algoritmos nos van a llevar a que la máquina tome decisiones también por nosotros. Exacto. Por ¿Algo ejemplo, un así? ejemplo Ujú. súper relevante es TikTok, porque uno es adicto a TikTok, porque uno se queda horas y horas, subo y subo y subo en TikTok, porque ellos tienen un muy buen algoritmo que descubrieron cómo predecir qué es lo que a ti te va a gustar. Entonces, a mí, de manera chistosa, eso, ¿cómo me impacta? Cuando yo veo un video que no me gusta, yo rápido lo paso para arriba para que ellos no aprendan que a mí eso me gusta y no me vuelvan a mostrar lo mismo. Ok. Y Ujú, quizás yo me comporto diferente porque entiendo cómo los algoritmos se comportan, pero una vez tú entiendes cómo el algoritmo se comporta, entonces tú empiezas a ver el mundo a través de esa gafa, esos lentes de datos y entender cómo, por ejemplo, cuando le doy a mi banco este tipo de datos, qué tipo de conclusiones pueden llegar sobre estos datos. ujú. Em, Muy reciente, de hecho, esta semana pasó de esos exámenes genéticos que uno se hace para saber si uno qué descendencia ¿De es, dónde es? Sí. Ujú. hubo una plataforma de que tuvo un ataque. Entonces, por ejemplo, y yo justo me había hecho el examen genético con esa plataforma. Entonces, Mm, por ejemplo, yo de una vez empecé a pensar, bueno, ellos tienen mis datos genéticos, ¿qué pueden hacer en contra mío las personas que tuvieron ese ataque si llegaron a acceder a mis datos? Debiera, pues en ese momento creo que no puedo hacer nada porque no puedo cambiar mi genética, pero sí como estar a la vanguardia de lo que está pasando. Wow, wow, qué interesante. Y sí, es animar a las personas para que conozcan un poquito de esto justamente para utilizarlo a nuestro favor. Y lo que tú dices, que si algo no nos gusta, pasarlo rápido, rápido, porque justamente tú lo conoces y es algo eso es algo que tal vez yo que no estoy muy familiarizada con la lectura de datos, con la ciencia de datos, podría ser que lo sigo viendo y no entiendo cómo, pues muy bien cómo esto funciona, pero pues buscarte para que también nos puedas enseñar un poquito de esto. Y para cerrar, quiero que le pongas el nombre al podcast. ¿Cómo lo llamamos podcast? Es una construcción de todos, de nuestros invitados, de las personas que nos escuchan. Entonces, es el invitado el encargado de nombrar a este podcast, de ponerle el nombre a este episodio. Así que, Viviana, ¿cómo lo llamamos? Bueno, como yo soy científica de datos, voy a utilizar inteligencia artificial para que nos diga el nombre. Entonces, puedo compartir la pantalla. Ok, sí, 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 compártenos Listo. la pantalla. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya ves mi pantalla? Sí. Súper. Entonces, este es ChatGPT, es una inteligencia artificial que genera texto. ¿Cómo lo genera? Porque se leyó absolutamente todo. Se leyó Wikipedia, todo el Internet, todos los libros y sabe mucho sobre el conocimiento humano. Y está entrenado para producir texto. Entonces, le vamos a dar unos datos y le decimos que nos diga qué título le ponemos. Entonces, le voy a escribir, estoy participando en un podcast y me dice si le cambio algo o le agregamos algo más. Ok, listo. Entonces, estoy participando en un podcast. Yo soy científica de datos y también fui reina de belleza. Me Ujú. parece importante que las personas aprendan sobre el mundo de los datos hoy en día. Listo. Mi anfitriona, Ajá. anfitriona es psicóloga, Ujú. psicóloga, ah, Ahí se te fue. Ajá. sí, psicóloga, Y ahí arriba el parece. Ajá. parece. Aunque si lo escribo así, igual lo entendería, es fabuloso, pero Sí, démosle creo. esté bien escrito. Mi anfitriona es psicóloga y ambas nos conocimos en la universidad siendo líderes estudiantiles. Ujú. Em, Ahora tenemos que ponerle un título a este episodio. Danos, digamos, 5 sugerencias Ajá. y su explicación de por qué sería un buen título.
¿Algo más? No, yo siento que ahí está perfecto. Súper. Entonces vamos a enviarlo. Qué interesante combinación de conocimientos. Si quieres leerlo, lo que nos dice. Súper. Entonces ChatGPT nos dijo, qué interesante combinación de experiencias y conocimientos. Aquí te dejo 5 sugerencias de títulos con sus explicaciones. Entonces vamos a ver, dice, de coronas a códigos, la belleza de los datos. Le- ¡Uh! Se oye chévere. Eh, Sí. Entonces la explicación es, esta sugerencia juega con la dualidad de tus roles como reina de belleza y científica de datos, destaca la idea de que hay belleza en el mundo de los datos y resalta cómo ambas facetas pueden coexistir en una sola persona. El segundo Wow. es mentes brillantes de líderes estudiantiles a difusoras del saber. Eso también me encanta, va a estar duro elegir ahora. Wow. Sí, bueno, tú eres la encargada, ¿cuál te gusta más? Difícil, difícil. Em, Bueno, la tercera opción es pasarelas y algoritmos, rompiendo estereotipos. ¡Ay, eso está rimo! Sí, ese me gusta. Pasar los algoritmos rompiendo estereotipos. Me gusta. Están buenísimos esos tres. Bueno, el 5 dice, Wow. psicología y datos, conexiones inesperadas. Mm. Ese me encantaría para otro episodio si hiciéramos sobre cómo la psicología y los datos están así de juntos. Ujú. No, de hecho te tengo el invitado porque tengo un estudiante que él fue estudiante mío en maestría de ciencia de datos, pero él es psicólogo de formación. Te paso el contacto. Pásame el contacto para tenerlo en el Sí. podcast. Ese va a ser el Ay, título de ese podcast, de ese entonces. podcast. Le voy a decir, no tienes que darme el título, esta vez cambia, ya lo tengo. Lo encontramos con Viviana. Sí, sí, sí. Oye, no, ese está súper bueno. Sí, no, Me ese está. tema me apasiona mucho, por eso tuve que hacer el paréntesis. Psicología y datos me parece que es Ujú. una combinación bomba, pero bueno, tema para el otro podcast. Sí, me va a tocar estudiar datos para, mejor dicho, darle un Total. complemento. Ay, ¿te Y he tenido imaginas? varios estudiantes que Te son voy a buscar, psicólogos. te voy a Sí. buscar. Ay, ok, qué Y emoción. Ajá, el el otro es último. Mujeres en Acción de la universidad al mundo real. Ese nos describe súper bien también. Ajá, ese me gusta. ¿Cuál te gusta a ti más? A mí me suena mucho el 3. Sí, yo estoy entre el 1 y el 3. También me suena el 3 como que es rítmico. Ujú. Entonces, bueno, el 3 pasarela y algoritmo rompiendo estereotipos. La explicación dice, enfatiza la idea de que una persona no tiene que limitarse a un solo interés o pasión. Rompe con el estereotipo de que alguien no puede estar en el mundo del modelaje y al mismo tiempo ser un experto en un tema técnico. Ujú. Interesante. Me gusta la explicación, o sea, me gusta el título, pero la explicación Me sí gustó es la como, explicación más del primero. sí, sí, la Sí, sí, sí. explicación del tercero está como, Eh, pero el primero está chévere. sí, El título el 3 está título. chévere, pero la explicación del primero está mejor. Bueno, igual explicación no necesitábamos, entonces yo creo Pero que sí, no, pasarela el y título, algoritmos ujú, exacto. rompiendo estereotipos No, pues ya quedó ese. Lo vamos a con chulear ayuda de la acá. inteligencia artificial. Sí, mira, todo aquí con experiencia y todo para que las personas se den cuenta y se animen a estudiar un poquito de datos. Sí, sí, Súper, mira que le súper facilita a chévere. uno la vida un montón. Un montón. Si yo hubiera sabido de eso, antes de tener mi podcast, yo hubiera utilizado inteligencia artificial para darle un nombre a mi podcast y tal vez no se llamaría como lo llamamos podcast. Pero Sí, bueno, esa es la tal vez esencia. le darías el nombre a todos tus podcasts con la inteligencia artificial. Pero no, me alegra Sí, que no haya sido así porque me pareció chévere que cada episodio se sí, le da el ajá, nombre. exacto. Y Ahí pudiste está la mostrarnos creatividad humana. Por más inteligencia artificial que haya, siempre el humano va a ser irreemplazable con su irreemplazable. creatividad. Sí. Total, total. Viviana, mil gracias por haber estado en Cómo lo llamamos podcast. Este episodio siento que tiene muchísima información demasiado valiosa, empoderamiento femenino, empoderamiento de las personas, de los niños, de salir de esos estereotipos. Tiene cosas súper interesantes también el conocer un poquito más de datos, el poder conocer un poquito más de tu plataforma, de lo que estás haciendo. Así que mil gracias por haber estado en Cómo lo llamamos podcast. Espero que poderte ver en otro de los episodios para que podamos seguir hablando un poquito más de esto que es la ciencia de datos, que es en lo que te mueves y que sé que es lo que a ti te apasiona un montón.
Sí, claro que sí, Evelyn, a ti muchísimas gracias por la invitación, la pasé fantástico y ya quiero que salga el podcast. Sí, bueno, entonces nos escuchamos en una próxima. Gracias a las personas que se quedaron hasta el final de este episodio, que nos están viendo por pantalla o que nos están simplemente escuchando. Nos vemos en una próxima o nos escuchamos en el siguiente episodio de Cómo lo llamamos podcast. Gracias.